Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas. Qué alegre estar con ustedes nuevamente. Estuvimos fuera un tiempo y pues dejamos pendiente el estudio, pero no podemos hablar de Jesús sin pues hablar en estas fechas de lo que significa para nosotros la venida del Mesías. No podemos dejar de hablar de lo que se celebra en Navidad, lo que significa la Navidad para nosotros. Para muchos es fecha de fiesta, de parranda, de compras, de gastos. eh, pero pues los cristianos, para nosotros es mucho más que eso. Y no estamos en contra, obviamente, pues, de reunirnos con la familia, con los amigos, de pasar un buen tiempo. eh, ni de ninguna otra cosa, pero yo creo que no podemos olvidar la, el verdadero significado de lo que es la Navidad. Y se predica mucho de esto, pero yo el día de hoy quiero reflexionar sobre el significado de la Navidad en, en la época de Jesús. O mejor dicho, lo que significó el nacimiento de Jesús para las personas de aquella época de hace 2000, más de 2000 años. ¿Qué significó la Navidad o qué significó el nacimiento de Jesús para el pueblo de Israel? ¿Qué significó el nacimiento de Jesús para sus padres, para José y María? ¿Qué significó el nacimiento de Jesús para la religión judía de la época? Y, y bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero eh, ¿qué significó para el mismo Jesús el venir al mundo? ¿Y qué significó para el Padre, para Dios, enviar a su Hijo? Entonces vamos a reflexionar sobre dos pasajes muy conocidos que se leen mucho, especialmente en esta época, pero cuando los pasajes son muy conocidos a veces perdemos mucha información y muchos detalles porque ya los leemos así por encimita y, y no, tal vez aprovechamos todo lo que tienen para nosotros. Entonces vamos a hablar de eso, del significado de la Navidad. Y empecemos por sus padres, por José y María. ¿Qué significó para ellos aquel evento? Pensemos en cuando el ángel viene y le anuncia a María que va a tener un hijo. María era una jovencita de unos 16, 17 años que estaba comprometida para casarse con José, un compromiso muy serio, muy formal. En aquella época, ese compromiso que ellos hicieron equivale más o menos al matrimonio civil ahora. Muchos jóvenes, muchas parejas se casan, por ejemplo, un sábado por lo civil y la boda religiosa la hacen el otro sábado, en una semana. Entonces hay un periodo, una semana ahí que están casados legalmente, pero todavía no viven juntos hasta que se celebra el matrimonio religioso. Entonces ya salen de luna de miel y empiezan su vida juntos. Pues algo así era. Más o menos eh, había ya un compromiso equivalente al matrimonio civil, un compromiso formal, pero pues faltaba la boda oficial, digamos, que se concretara aquel compromiso. Ellos todavía no vivían juntos. Y de pronto aparece un ángel con esa noticia para María, que va a tener un bebé y la muchachita, porque era una jovencita, como ya dijimos, pues no entiende lo que el ángel le está diciendo. Y yo creo que ninguna mujer, por madura que fuera, podría entender eso. Por eso la pregunta inocente de María, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? No, nunca he estado con mi prometido, con José. Y entonces ya el ángel le dice pues, que va a concebir del Espíritu Santo. Difícil, pienso yo, que María haya entendido totalmente cómo está el asunto. Pero es admirable la actitud que ella toma. Ella conocía la ley de Moisés de la época, decía que si
una persona adulteraba, que era lo que parecía que un adulterio, una traición para su prometido, pues la sentencia era morir apedreada. Hoy en día, pues, si hay una madre soltera, no pasa nada, no es nada del otro mundo. Pero en aquella época sí era penado por la ley y la sentencia era esa, era que muriera apedreada. Imagínense también lo que ella pudo haber sentido. Significaba perder a su prometido, a José, y probablemente pues había una relación ahí de amor con él y pues iba a ser una deshonra para ella. Su prometido le iba a abandonar, ella iba a ser eh, rechazada, condenada por la sociedad, por su propia familia probablemente, aunque no se sabe, la Biblia no menciona que María tuviera familia cercana, no sabemos si vivían los padres de María. Eh, Hay un pasaje en donde dice que cuando María supo esa noticia, pues corrió a ir a buscar a su prima Isabel, que probablemente era el único pariente que tenía, porque no se habla de que pues, les contara a sus padres ni nada, entonces algunos opinan que María podría haber sido huérfana, una muchachita sin mayor familia. Entonces, es admirable la reacción de María, porque conociendo las consecuencias, le han de haber pasado por su mente todas esas cosas que podían pasar en un segundo. Sin embargo, su respuesta es, haz conmigo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y para nosotros María es un gran ejemplo de obediencia, de disposición de hacer la voluntad del Señor, aún a costa de su propia vida. Nosotros no adoramos a María, nosotros no le atribuimos milagros a María como pues, en nuestra religión católica romana. Ellos incluso hablan de la Inmaculada Concepción de María, como que María también pues nació de una virgen. La religión ortodoxa, por ejemplo, habla de que cuando María murió estaban todos los apóstoles ahí alrededor de ella y que fue llevada a los cielos también como Jesús. Pero nosotros creemos lo que la Biblia dice y no tenemos evidencia de esas creencias en la Biblia. Por eso no adoramos a María ni sostenemos esas creencias, pero significa mucho para nosotros. María es admirable, es ejemplo de obediencia, ejemplo del Espíritu Santo en ella, porque una vez que recibió la noticia, el Espíritu Santo vino sobre ella y tenemos el Magnificat, la oración o el canto que María hizo eh, después de recibir la noticia, que es obviamente inspirado por el Espíritu Santo por todas las cosas que dice, y no podemos entrar en detalle de eso, necesitaríamos otra clase para analizar las palabras de María, pero son palabras, pues obviamente que tienen que haber sido inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Qué de José? José era un muchacho también, probablemente unos años mayor que María, no mucho, pero ¿qué pudo haber pensado? Cuando José se enteró, seguramente por la propia María, ella, pues en su honestidad, en su pureza, pues le tuvo que haber contado. Y entonces él, pues aparentemente no se creyó el asunto. Y entonces, pero tomó una decisión muy admirable también. Él sabía lo que le iba a pasar a María. Entonces, él trata de abandonarla en secreto. ¿Para qué? Para que le echaran la culpa a él. Para que dijeran, este se aprovechó de su prometida y después huyó y la abandonó. Entonces, así, pues María no era condenada, María no la iban a apedrear, sino que pues toda la culpa se la iban a echar a él. Pero el ángel se le aparece también a José y le dice, no temas recibirla, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. Y José también obedece. Se creyó José, sí creyó obviamente, pero entendió eso. Pues seguramente ni José ni María entendieron.
pero obedecieron y aceptaron la voluntad del Señor y esa es una gran enseñanza para nosotros. Entonces, lo que para muchas parejas jóvenes, pues puede ser motivo de gran alegría tener un bebé, tener familia, el primer bebé, para José y María debe haber sido un trauma, una situación eh, complicada. eh, ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué vamos a decir? Bueno, mil cosas. Y encima, eh, pues ellos eran los elegidos para pues ser los padres del Hijo de Dios mismo. Y sin embargo, eso no fue motivo de prosperidad para ellos. Al contrario, era una familia muy pobre, lo podemos ver cuando van a presentar a los niños que la ofrenda que llevan es la ofrenda que llevaban las personas más pobres. Eh, en el mismo lugar en donde Jesús nace, ¿verdad? En un pesebre. Por supuesto, esa fue una situación no planeada por ellos, se dio porque sabemos que hubo un edicto del Augusto César que todos se tenían que empadronar. Entonces la gente tenía que salir de su lugar de residencia para su lugar de origen para poder empadronarse en el lugar donde habían nacido. Y en esa travesía, pues María le viene el momento de alumbramiento, entonces tienen que parar en Belén y buscar en dónde eh, poder estar para que nazca el niño. Y no encuentran lugar, no hay lugar para ellos en Belén, en una aldea insignificante. Y es curioso saber cómo el creador del universo, el creador del cielo y de la tierra, el creador del mundo, viene al mundo y no hay lugar en el mundo para él. No había lugar para ellos en el mesón en donde se pudieran hospedar. Entonces tienen que ir a un pesebre ahí, entre vacas, entre eh, pues los animales de aquella época, ¿verdad? Los nacimientos ponen ovejitas y pastorcitos y todo se ve como muy, muy, muy dulce, pero si vamos al contexto, por ejemplo, de ahora, pues nació en una granja. eh, eh, si hubiera nacido en esta época, hubiera estado rodeado tal vez de gallinas, de cerdos y con los campesinos alrededor. Ese fue el lugar que Jesús eh, escogió porque para José y María no estaba planeado, pero Dios lo tenía planeado, ya estaba profetizado en la Biblia que dónde iban a ser el Mesías. Eh, entonces, empezando por lo que significó para José y María, no fue algo eh, así como dije, de éxito, de prosperidad, sino de pobreza, de tristeza. Imagínense, pues, ver nacer a su hijo, su primer hijo ahí, tener que ponerlo en el lugar donde comían los animales, que no había otro lugar. Entonces, vamos a analizar el texto. Vamos a hablar, como dije ya, de un texto muy conocido, que es Isaías. Entonces, voy a compartir pantalla. El título que le pusimos a esta clase, a esta enseñanza, es Un regalo envuelto en pañales, porque eso fue Jesús, un regalo para nosotros que vino en forma de ese niño, en forma tan peculiar. Y el texto de Isaías, pues en 7:14, dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que como sabemos significa Dios con nosotros. Pero vamos a hablar un poquito tal vez del contexto en el que fue escrito este libro o esta profecía de Isaías. Eh, Esto fue unos 700, más de 700, tal vez 750 años antes de que Jesús naciera. Isaías está escribiendo eso. ¿Y por qué escribe eso? Bueno, recordemos que en aquella época
el- el- las 12 tribus de Israel se habían dividido. Y estaba el reino del norte, con 10 tribus, y el reino del sur, con 2 tribus. Eso se dividió después del reinado de Salomón. Eh, las 12 tribus de Israel estuvieron unidas en el reinado de Saúl, después en el reinado de David y después en el reinado de Salomón. Esos 3 reyes gobernaron sobre las 12 tribus, pero después por la, los errores de Salomón, pues el Señor decidió dividir a Israel y entonces quedó el reino del norte, cuya capital era Samaria, con 10 tribus, y el reino del sur, Judá, Judea, cuya capital era Jerusalén. Pues estos dos reinos desde su división estuvieron en constante guerra, peleando todo el tiempo, eh, las 10 tribus contra las otras 2 tribus. Entonces, en la época en que Isaías escribe esto, en el reino del norte gobernaba Peca, así se llamaba perdón, sí, gobernaba Peca, era el rey del norte, y en reino del sur, Jerusalén, reinaba Acaz, eh, Acaz con Z al final, que no es lo mismo que un rey malvado también que se llamó Acab, pero Acaz reinaba en el reino del sur y Peca en el reino del norte. Entonces el rey del norte decide unirse con Asiria para invadir al reino del sur. Y entonces vemos, todo eso está en el capítulo 7 del libro de Isaías. Entonces, el Señor le dice a Isaías, mira, ve con Acaz y dile que no se preocupe, que esté tranquilo, que yo lo voy a librar. Le dice Isaías 7:4, dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías, hablando de Peca y de la alianza que había hecho con Asiria. Eh, y dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá, ni será. Eh, Habló también Jehová por medio de Isaías a Acaz y le dijo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. En otras palabras, le dice, no temas, tranquilo, yo te voy a proteger. Esos 2 que están confabulando contra ti no van a prevalecer. Yo te voy a librar. Pero Dios sabía que Acaz era escéptico, era incrédulo. Entonces, para ayudar a su incredulidad, le dice, para que me creas, pídeme una señal, la que sea, desde lo más profundo de la tierra hasta lo más alto, pide lo que quieras. Dios es poderoso para gobernar desde lo más profundo hasta lo más alto, todo está bajo su control. Entonces le dice a Acaz, pídeme una señal. Y la respuesta de Acaz parece muy eh, como respetuosa, como muy digna, y le dice, Acaz, no pediré señal, no voy a tentar a Jehová, dice Acaz. Dice uno, ala, pues qué bueno. Pero en realidad lo que Acaz está diciendo es, no quiero creer, no te voy a pedir una señal porque no quiero creer, no quiero confiar. Y al final rechaza la señal, y lo que hace Acaz es que va a tratar de aliarse con Asiria. Y entonces el resultado, al final, eh, porque acá rechaza lo que el Señor le está diciendo, la protección del Señor, no le quiere creer a Dios. Entonces al final el rey de Asiria se le voltea, y pues el Señor aparta su gloria del pueblo de Israel, y obviamente pues sufren una gran calamidad y gran derrota, como lo dice la Escritura. Pero el Señor, pues dice, yo te ofrecí una señal, tú no quisiste recibir la señal, pero de todos modos te doy la señal, y es lo que está en 7:14 y lo que estamos leyendo. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios dio esa señal para el pueblo de Israel, pero al final de cuentas para la humanidad. Ya aquí estaba por medio del profeta Isaías anunciando lo que iba a pasar. Y más adelante, en el capítulo 9 de Isaías, primero 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús vino a traer luz a un Israel que estaba en oscuridad. No lo querían reconocer, pero ellos habían estado en constante lucha. Era un lugar de sombra y de muerte. Habían estado peleando todo el tiempo. Decenas de veces habían sido invadidos, decenas de veces habían sido vencidos. Conocemos la historia del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es un país con constantes guerras. Ahora mismo están en una guerra. Ahora mismo sigue siendo un lugar de sombra y de muerte. Aunque ellos dicen que es un lugar muy seguro, por ejemplo, para los turistas que lo visitan, pero cuando hay una guerra es un lugar de sombra y de muerte. Y Jesús, Dios, decide y anuncia por medio de Isaías de que ese pueblo que andaba en tinieblas iba a ver una gran luz. Vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Isaías está profetizando, sin embargo, vemos que habla en pasado, como que ya hubiera sucedido. Que acordémonos que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nuestro. Para Dios esto estaba hecho. Ese plan estaba profetizado desde el Edén, desde el Génesis, el plan que Dios tenía para la humanidad, el de enviar a su Hijo. Y en el versículo 6 del capítulo 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos. Bueno, vamos a tomar, como ya dije, entonces este pasaje para poder realizar el estudio de hoy y entender qué fue lo que pasó, cuál es el significado de esto, qué significó para aquellas personas, qué significa hoy para nosotros. Y vemos aquí que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces, si es un hijo, tiene un padre. Entonces, ¿quién dio ese hijo? Pues obviamente el hijo lo está dando el padre. Y dicen, nos lo ha dado, es un regalo. El Señor nos dio ese regalo, un regalo extraordinario que vino en un empaque ordinario, en un empaque como un ser humano común y corriente. Jesús se despojó de sus vestiduras reales para tomar en forma de hombre, como dice Filipenses. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que eh, se despojó de su realeza, de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, voluntariamente limitó sus atributos divinos. eh, él tuvo hambre y necesitó comer, él tuvo sed y necesitó beber, él se sintió triste y lloró, él, pues tomó la forma de hombre y dice, ni siquiera pues vino como un hombre, como un rey, sino vino en forma de siervo. Y estando en forma de siervo, dice Filipenses, se humilló hasta lo sumo. No lo humillaron, lo que hicieron con él no fue humillarlos. Él se humilló a sí mismo voluntariamente por nosotros. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor muerte que podía tener un criminal fue la que él sufrió. Entonces, ¿qué significó para Jesús el venir al mundo? Pues significó un gran sufrimiento, significó entregar su vida. En la última lección que vimos,
eh, s- vimos la agonía de Cristo en la cruz del Calvario y cómo en determinado momento él llega a sentirse hasta, pues, no como un hombre, sino como un gusano y llega a sentirse abandonado y las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él siente el abandono del Padre, porque el hombre pecador no puede tener unión con un Dios santo, no puede estar en armonía con un Dios santo. Entonces él toma el pecado del mundo, él muere como un hombre pecador y como pecador él siente ese abandono de su Padre en la cruz del Calvario y ese es su momento de mayor debilidad, el momento en que se siente eh, peor no solo físicamente por la tortura que estaba sintiendo en todo su cuerpo, los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinas, la deshidratación, eh, eh, los latigazos, todo que vivía al ver todo el cuerpo por todo el castigo que había llevado, y siente el abandono de todos sus amigos, de todos sus discípulos, de toda la gente a la que él sirvió. No había nadie de los que él sirvió, de los que él sanó ahí al pie de la cruz, todos lo abandonaron. Y encima siente, como cualquier pecado, el abandono de su padre. Y en ese momento de mayor debilidad en su vida, es cuando derrotó a la muerte, en donde tuvo la victoria sobre las fuerzas del mal, en donde derrotó a las fuerzas de la oscuridad y en donde pues su luz fue cuando más brilló, en en su parte como ser humano más impotente, podríamos decir, pues fue cuando triunfó y derrotó a los poderes del maligno. Entonces, eso nos da una idea de lo que Isaías dice, admirable. Él es admirable. Fue admirable lo que él hizo por nosotros. Fue admirable cómo decidió, pues para identificarse con nosotros, hacer lo que hizo. Se habla mucho a nivel servicio, a nivel empresarial, que para uno poder tener empatía con alguien más, con un cliente, por ejemplo, uno se tiene que poner en los zapatos del cliente. Ese término se usa mucho. Jesús no se puso en nuestros zapatos, Jesús tomó nuestra naturaleza, tomó todas nuestras limitaciones para poder identificarse con nosotros y para que nosotros pues podamos confiar en que tenemos un consejero, admirable consejero. Un consejero es alguien que conoce la situación mejor que nosotros y que por lo tanto nos puede aconsejar. Si nosotros buscamos un asesor para lo que sea, pues obviamente tiene que ser alguien muy experimentado que nos pueda aconsejar, que probablemente haya pasado eh, por una situación similar a que nosotros hemos pasado. Por eso, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos tragedias, cuando tenemos dificultades, pues muchas veces el Señor nos esté preparando para poder después ayudar a otros, para poder ser consejeros de otros, porque nosotros ya pasamos por eso que los demás pues están pasando. Eso hizo Jesús. Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿qué mejor consejero que alguien que ha pasado por todo, que ha pasado lo peor, las peores pruebas, el peor sufrimiento, los peores desprecios, el peor abandono, las peores humillaciones? Él, pues obviamente nos entiende. Por eso el escritor de Hebreos dice que no tenemos un sacerdote que no nos entienda, no tenemos un sacerdote que no nos comprenda, sino alguien que ha pasado por todo, que ha sido tentado en todo, pero sin pecado, y por eso él tiene la capacidad, el poder de, de, de entendernos, de comprendernos, y encima, pues él intercede por nosotros permanentemente ante el Padre. Dios fuerte, por supuesto que es fuerte, por supuesto que es un Dios poderoso. Dice la Escritura que por Él todas las cosas fueron hechas, todo lo creado fue por Él. Y Él sostiene todo lo que ha creado, Él sostiene la creación, Él es un Dios poderoso, para Él no hay límites. Cuando vino en forma de hombre, Él, como ya dije, se limitó en muchas cosas, pero Él no tiene límites.
Él es capaz de cualquier cosa, Él tiene el poder suficiente para guardarnos. Dice la Escritura también que Él tiene el poder para poder guardarnos y intercede por nosotros. Dice la Escritura es que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, como en Hebreos 2:18 y en Hebreos 7:25, Él nos puede salvar para siempre. Él salva para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Imagínense lo que tenemos, ese regalo que nosotros tenemos, ese regalo que el Señor nos ha dado a alguien que pueda interceder por nosotros constantemente. Probablemente en alguna oportunidad le hemos dicho a nuestro pastor o a algún hermano de la iglesia, ore por mí, pastor, ore por mí, hermano, mire, tengo esta necesidad. Bueno, el Señor Jesús está intercediendo por nosotros constantemente, todo el tiempo, aunque no se lo pidamos. Entonces, es un Dios fuerte, es un Padre eterno, eternamente él está intercediendo por nosotros, eternamente Él nos va a guardar, eternamente Él va a estar con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Él cuando vino al mundo, su nombre fue ese, Dios con nosotros. Y cuando Él se fue y les dice a sus discípulos, yo voy a estar con ustedes para siempre. Y dice, y me voy a guardarle el lugar, lo dijo a sus discípulos, pero es un mensaje para nosotros también. Voy a guardar el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi padre hay mucho lugar, mucho espacio, muchas moradas hay. Yo les voy a preparar el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es un Padre eterno, es el Hijo de Dios, pero a la vez es el Padre y es nuestro Padre. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el Padre y yo somos uno. Ah, y cuando los discípulos incrédulos le dicen, Señor, muéstranos al Padre, queremos conocer al Padre. Y le dice, ¿cuánto tiempo llevan conmigo y no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él y el Padre son uno. Padre eterno, príncipe de paz. Él es príncipe de paz porque el Señor, pues, le ha delegado todo el reinado. Un príncipe es el heredero del trono. Entonces, Jesús está sentado a la diestra de Dios y Él vino a traer paz. Ah, alguien dirá, pero seguimos en guerra, seguimos en conflicto, no hay paz en el mundo. Pero la paz que Él trajo es esa paz entre el hombre y Dios. Justificados pues por la fe, dice Romanos, tenemos paz para con Dios, por Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo vino a justificarnos, vino a poner un puente entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros, y nos dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es el tener comunión con Dios. Cuando no tenemos comunión con Dios, no estamos tranquilos, no hay paz para los impíos, dice la Escritura. Y el Señor Jesús vino a traer esa paz. Y paulatinamente Él va a ir instaurando la paz en la tierra. Pero eso nosotros podríamos decir, pues, ¿por qué no le instaura Dios solo? ¿Porque Él no pone paz en eso? Bueno, tendría que eliminar a un montón de gente, a todos los impíos, a todos los que causan la guerra por el egoísmo, por la ambición. Pero Él paulatinamente nos va llevando hacia un reino de paz. Por eso en Él está nuestra esperanza. Nuestra esperanza de paz no está en el próximo gobierno. El próximo gobierno no va a poder hacerlo. Ningún gobierno va a poder hacerlo. Solo el gobierno de Jesucristo, el verdadero príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, no va a parar su imperio, no va a parar la paz, no va a haber límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. Entonces, ¿qué significó? Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significó para la gente de aquella época? Ya vimos brevemente lo que pudo significar para José y María. ¿Qué significó para el padre? Dar a su hijo, a su único hijo, por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Él dio a su hijo por nosotros, por nosotros culpables, dio a su hijo inocente. ¿Quién de nosotros sería capaz de dar a un hijo para salvar a un delincuente? Yo oía a un pastor eh, poner el ejemplo, decía, pues yo tengo un nietecito de 3 años y si tú me dices que te di a mi nieto para que tú te salves, yo te voy a decir que te vas a condenar en el infierno porque yo no te voy a dar a mi nieto, de ninguna manera. Entonces, eh, Dios estuvo dispuesto a darnos a su hijo, su único hijo, para nosotros que fuéramos pecadores y nos lo dio para que muriera en la cruz, para que sufriera esa tortura que sufrió por, por sus enemigos, porque el hombre pecador es enemigo de Dios. Y dice que Jesús vino al mundo no por los justos, sino por los pecadores, por sus enemigos, a morir por los pecadores, como todos nosotros. Eh, para Jesús, ya dijimos, significó despojarse de muchos de sus privilegios, sufrir y morir en la cruz del Calvario. Y cuando eh, Lucas menciona la venida o el nacimiento de Jesús, habla de que los ángeles, dice en Lucas capítulo 2, que los ángeles anunciaron a los pastores y les dijeron, les traigo buenas nuevas de gran gozo a los pastores. Entonces, pues probablemente los pastores se gozaron de conocer esa noticia pues ellos sí se dieron cuenta del nacimiento de Jesús y fue eh, motivo de gozo para ellos, pero para el resto del pueblo, ¿qué pasaba en Jerusalén? ¿Qué pasaba en Israel en el tiempo que nació Jesús? Bueno, como mencionamos, había un decreto de Augusto César de que todo el mundo tenía que empadronarse, entonces todo el mundo tenía que salir en su lugar de residencia para ir a su lugar de origen y empadronarse. Entonces era bulla, movimiento, los caminos llenos de gente, las ciudades llenas de gente. José y María llegan a Belén y ahí hay alboroto, todo el mundo buscando hospedaje. Como lo que pasa cuando hay mucha gente en algún lugar, pues comerciantes queriendo vender cosas, bulla de la gente, pues caminando, gritando, hablando, peleando, qué sé yo. Todos estaban ocupados en sus cosas, como ahora. Ahora en la Navidad, pues todo el mundo de compras, todo el mundo en la calle. A mí me tocó salir a hacer, bueno, tenía una cita médica hoy en la mañana, entonces tuve que salir a las 8 de la mañana. Un tráfico increíble. Me costó un montón regresar. Una cita que tal vez hubiera sido de media hora, me llevó toda la mañana porque todo el mundo anda loco comprando en sus preparativos para la celebración, en compra de regalos, pues algo así pasaba en aquella época, en aquel momento, en el momento del nacimiento de Jesús era un momento de locura. Todo el mundo estaba ocupado en sus cosas, entonces nadie se enteró de que Jesús nació, nadie se enteró de que el Salvador vino al mundo. Únicamente los pastores a los que les fue anunciado, José y María, que eran los únicos que estaban ahí cuando Jesús nació y un montón de animalitos rodeándolo, los sabios de Oriente que vinieron guiados por la estrella, pero para la demás gente eso pasó desapercibido, simplemente no se dieron cuenta, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Y por qué no lo recibieron? Porque no esperaban un Mesías así. Hoy mismo no esperamos un Mesías así, el Señor anunció su segunda venida y nosotros lo esperamos como
está profetizado como un rey poderoso que va a venir a triunfar, que va a venir a gobernar. Eso esperaban ellos. Ellos esperaban un rey que viniera en su caballo blanco, que naciera probablemente en Jerusalén, o que naciera en Grecia, o que naciera en Roma, en una de las grandes ciudades donde nacían los reyes, en un palacio. No esperaban a alguien que naciera en un pesebre. Jamás, o sea, lo mismo pasaría hoy en día. Si alguien nos dijera: "Ay, pues, ay, vino el Salvador del mundo y está ahí durmiendo con los indigentes en la calle". Pues, nadie lo va a creer. Y menos en esta época. Si viniera hoy o de aquí al 24, pues nadie se enteraría porque todo el mundo anda ocupado en sus cosas. O andamos ocupados en nuestras cosas y nos olvidamos realmente de qué es lo que eso significa. Entonces, para aquella gente no significó nada. Para los religiosos, para los más religiosos, para los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, ellos no se dieron cuenta de que él era el Mesías. Él lo dijo, lo anunció claramente y lo tomaron por un blasfemo y lo crucificaron por eso, porque él decía mi padre, mi papá, así cariñosamente con Dios, y para ellos eso era una blasfemia. ¿Cómo decir así papá o papito a Dios? Para ellos Dios era alguien muy lejano, muy riguroso, muy, eh, ¿cómo podríamos decir? Inclemente, cuando Dios es todo lo contrario, un Dios misericordioso, un Dios que amó de tal manera al mundo que fue capaz de entregarnos a su Hijo. Pero para aquella gente no significó nada. Simplemente aquel evento pasó desapercibido. Simplemente no se enteraron de que el Mesías estaba entre ellos. Lo tuvieron ahí y lo rechazaron. Eh, Nosotros sabemos que Cristo viene otra vez. Tenemos las profecías en la Biblia. Tenemos las señales de su venida. Y sin embargo, estamos tan ocupados en nuestras cosas que a lo mejor va a venir y no nos vamos a dar cuenta. Ojalá no sea así, pero vamos a estar eh, pues celebrando, comiendo, dice, casándose y dándose en casamiento, eh, haciendo nuestras cosas, con nuestro trabajo, con nuestra rutina, ocupados en muchas cosas y olvidándonos realmente de ese regalo maravilloso que el Señor nos dio, y no estar preparados, no estar dispuestos. ¿Qué pasaría si el Señor decidiera: bueno, están celebrando mi nacimiento, están celebrando mi primera venida? Esa primera venida simplemente fue un anuncio de la segunda. Entonces voy a venir, voy a regresar para Navidad, para, para, para lo que ellos celebran, a ver si se enteran. Eh, Tenemos que aprender de las escrituras, tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender de lo que el Señor tiene para nosotros en la escritura, y entender eh, lo que eso significa. Eh, Hubo un par de personas que sí se enteraron y gozaron, y para ellos fue motivo de gran gozo. Y pues son dos personas que estaban en el templo. Ah, y una de ellas fue Ana la profetisa, que estaba en el templo, una mujer que había enviudado desde hacía mucho tiempo, y ella estaba constantemente en el templo. Y ella, pues, obviamente esperaba con ansias la venida del Señor. El otro fue Simeón, también, que estaba ahí. Y él pues también dice que había sido revelado por el Espíritu Santo que el Señor iba a venir. En Lucas capítulo 2 tenemos en el versículo 25, dice: "He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel".
Israel necesitaba consolación porque era un eh, país que estaba en opresión por los romanos que habían sufrido mucho. Primero fueron conquistados y deportados a Siria, después conquistados y deportados a Babilonia, y ahora están bajo el yugo romano, no tienen gozo, no tienen libertad. Entonces, este hombre dice, esperaba la consolación de Israel, y dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y eso nos enseña que cuando estamos en el Espíritu, el Señor habla en nuestras vidas, el Señor habla en nuestros corazones. Simeón era un hombre que tenía el Espíritu Santo con él, y el Espíritu Santo le revelaba cosas, y le reveló, dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. El Espíritu Santo lo llevó al templo. Movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él, eh, conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aquí a él, Simeón está profetizando que el Señor es salvación para todas las naciones, para todas el original puede traducirse como etnias, para todas las etnias. El Señor vino a salvar a todo el mundo, no a un grupo específico de personas, no a una religión específica, sino a todo el mundo. Dice, luz para revelación a los gentiles. Aquí está anunciando que el Señor había venido para nosotros también, no solo para los judíos, sino para nosotros los gentiles, los que no tenemos un origen eh, judío. Los judíos esperaban a un Cristo redentor, a un rey que los viniera a liberar de la opresión romana, que les devolviera la gloria de Israel, un rey como David, como Salomón, eh, que los hiciera prosperar, que tuvieran la prosperidad que tenía Roma. Hoy en día hay muchas iglesias que predican una doctrina de prosperidad también. Están esperando que el Señor los prospere. Eso esperaban aquellas personas. Y el Mesías iba a venir para los judíos, para los gentiles no. Los gentiles eran los pecadores. Los gentiles, alguien decía que habían sido creados para alimentar el fuego del infierno, decían ellos. Ellos eran los judíos, eran los justos, especialmente los religiosos, los maestros de la ley. Entonces, recordemos aquel que estaba orando, ¿verdad? En el templo que Jesús dijo y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano que está aquí. Ellos eran los justos. Entonces rechazaron a Jesús porque ellos no sentían la necesidad de Jesús. Pasa hoy en día, sigue pasando hoy en día. Mucha gente se cree justa y entonces creen no necesitar a Jesús, porque yo estoy bien, yo no le he hecho daño a nadie, yo vivo bien, vivo tranquilo, yo, yo no soy un pecador, no necesito a Jesús. Cuando la Escritura dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y solo por medio de Jesucristo podemos recuperar nuestra justificación y nuestra salvación. Pero aquí Simeón está profetizando, él este niño que tengo en mis brazos, tengo a Dios entre mis brazos. Y dice Simeón en el Espíritu, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Imagínense a aquella jovencita con su bebé entre brazos y le está diciendo, este va a ser para caída de muchos y para levantamiento y señal que será contradicha. Pero le dice también, y una espada traspasará tu misma alma. También Simeón le profetiza a María que va a sufrir, que va a tener un gran dolor eh, por, por lo que ya sabemos pues que iba a pasar con Jesús.
Y esa es otra gran virtud y otra cosa que hay que admirar de María. Ella en algún momento se tuvo que enterar de lo que iba a pasar con su hijo. Y ella sufrió eh, sola eso porque se cree que cuando Jesús fue crucificado, José ya no vivía, solo estaba María, probablemente había fallecido antes. Entonces María sufre el dolor de la pérdida de su esposo primero y después la pérdida de su hijo y en las condiciones, la forma que Jesús fue ejecutado. Ah, pero dice también, estaba ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ella se casó, estuvo 7 años viviendo con su esposo y después enviudó y tenía 84 años de ser viuda. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces miren el contraste. Un gran número de religiosos, un gran número de conocedores de la ley, un gran número de judíos que esperaban la llegada de un Mesías, de un Redentor. Llega Jesús y no se entera y no se gozan, al contrario, se enojaban con Jesús, peleaban con él, lo trataron de matarlo hasta que pues lograron llevarlo a la cruz del Calvario. Y otras personas, como aquellos humildes pastores que se gustaron cuando el ángel les dijo que traían nuevas de gran gozo, lo que significó para aquellos pastores y lo que significó para Ana y para Simeón. Ellos esperaban con ansias la llegada del Mesías y ellos pues recibieron ese gozo, siendo ancianos, los dos, de avanzada edad, los dos, eh, pudieron ver con sus ojos al rey. Entonces, eso pasa hoy, sigue pasando entre los cristianos. Algunos están esperando con ansias la venida del Señor, pero otros están tan ocupados en sus cosas que ni siquiera piensan en eso, que ya quitaron de su mente esas profecías de la venida del Señor. Ya se tardó 2000 años, pues a lo mejor se tarda 1000 más. Entonces yo aquí con mis cosas, con mi religión, con ir a la iglesia, con todo estoy tranquilo. Y, y, y no tiene que ver con la iglesia, porque pueden ser cristianos que van a la misma iglesia, que cantan los mismos cantos, que hacen las mismas oraciones, que oyen los mismos mensajes, que oyen las mismas enseñanzas, pero unos están esperando con ansias, como Simeón y Ana, la segunda venida del Señor, y otros simplemente se han olvidado de eso, y en lo que menos piensan es en eso. Entonces, hermanos, tenemos el significado de la venida del Señor para los pastores, para el pueblo de Israel, para sus padres, para José y María, para el mismo Jesús, lo que significó el venir al mundo por nosotros, por amor a nosotros, lo que significó para los religiosos de la época, pues prácticamente no significó nada. Y entonces, ese era el significado en aquella época, pero eh, para ya finalizar y para ver lo que realmente significa o significó para Dios el darnos a su Hijo, pues yo leí una historia de un hombre que trabajaba en, en, en una caseta y su trabajo era una caseta a la orilla de un gran río. Entonces, su trabajo era levantar un puente para que los barcos pasaran por el río, pero pasaba un tren sobre el puente. Entonces, él tenía que estar atento cuando el tren viniera para operar la maquinaria que hacía que el puente bajara y que el tren pudiera pasar. Entonces, fue su trabajo. A eso se dedicaba, ese era el trabajo que había encontrado. Era una época de recesión eh, en su país. Y entonces encontró ese trabajo y a eso se dedicó. Y un día decidió llevar a su hijo pequeño a su trabajo para que lo acompañara y para que él conociera y para que viera ahí lo que hacía. Entonces el niño estuvo ahí con él en la mañana. Al mediodía, pues
salieron a comer algo rápido con el niño. Y cuando él se dio cuenta, pues ya era hora de que el tren tenía que pasar y que él tenía que bajar el puente. Entonces, él va corriendo de regreso a su lugar de trabajo, a aquel lugar en donde tenía que manejar toda esa maquinaria, todas esas grandes ruedas dentadas que se mueven para, imagínense, mover un gran puente. Entonces él eh, a toda prisa regresa a su trabajo porque el tren ya va a pasar y en su prisa, en su carrera, no se da cuenta que el niño se metió al cuarto de máquinas y traveseando el muchachito se queda trabado en una de esas ruedas dentadas y entonces él tiene que tomar una decisión. El tren ya viene, ya está cerca, ya se oye el silbato, él tiene que bajar el puente. Pero si baja el puente, su niño pues va a morir entre la maquinaria, aplastado por aquellas poleas. Pero entonces él puede ir a salvarlo, a sacarle de ahí, pero si salva a su hijo, toda la gente que viene en el tren va a morir probablemente porque se va a estrellar el tren en el puente, se va a descarrilar y va a causar una gran tragedia. Entonces, ya se imaginan el conflicto de aquel hombre y pues toma la peor decisión, que es bajar el puente, salvar a la gente y sacrificar a su hijo. Entonces, mueve las palancas con el corazón en la mano, el puente baja, el tren pasa y él está viendo a los pasajeros que van en el tren y unos van celebrando, otros van cantando, otros van comiendo, todos van muy alegres en el tren y él ve a toda la gente que va pasando y con el estruendo del tren, del ruido de la maquinaria del tren, él grita en su angustia y él dice, sacrifiqué a mi hijo para salvarlos a ustedes, que a nadie le importa, nadie se entera. Entonces, esto es una ilustración para que, hermanos, vivamos esta época contentos, felices, disfrutemos de ese regalo que el Señor nos ha dado, pero vivámosla de tal forma que eh, el Señor se dé cuenta que sí nos importa lo que Él ha hecho por nosotros, que sí nos importa que Él haya sacrificado a su propio Hijo por nosotros. No perdamos eso de vista. Y termino con eso y les agradezco su atención y les deseo lo mejor en estas Navidades y para el próximo año, pero sobre todo pensemos en lo que el Señor hizo por nosotros. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. No sé si hay algún comentario, vamos a detener la grabación ya por aquí. Bueno, bendiciones a los que nos ven la grabación.